Jesús nos salvó. Sirvámosle. Apocalipsis capítulo 5. Ten presente 3 situaciones históricas del momento en que se dio el libro de Apocalipsis. Esto daría mayor sentido a la razón por la cual se escribió y de manera particular Apocalipsis 4 en adelante. Y seguro para su relevancia en la actualidad. No por la pandemia, pero seguro por los impactos colaterales de ella a nivel mundial. Ten presente que Juan escribió el libro estando preso en la isla de Patmos. Ten presente que la iglesia estaba perdiendo su esencia al mezclarse con la cultura predominante. Y ten presente lo siguiente: el coro del culto imperial permanentemente fijado en Pérgamo, donde sus 36 miembros cantaban himnos en honor del Augusto deificado. Ante esto sería natural que Juan y otros más seguidores de Jesús se cuestionaran acerca de todo. ¿Quién está realmente en el trono? ¿Es válido ser del grupo minoritario? ¿Vale la pena ir en contra de la cultura predominante? ¿De qué fuimos salvos realmente? ¿Jesús salva realmente? Por gracia y misericordia, Dios visitó a Juan en aquella isla para hablar con claridad y sin tapujos. Le dejó ver lo que acontece, como también lo que ha de acontecer. Una vez más, lo expone a la verdad para que Juan decida. Es un hecho que Juan decidió seguir creyendo porque compartió lo que se le permitió ver al resto de los hermanos y hermanas de la fe. Testimonio al que nos estamos exponiendo nosotros también, que al igual que los hermanos y hermanas de Juan, no estaban presos con él, como él, pero podrían pensar que hay asuntos de mayor interés o importancia que la revelación que Jesús le dio a Juan acerca de la condición en la que estaba su iglesia y esa escena de la adoración día y noche ante el que está sentado en el trono. ¿Por qué no nos revela acerca de cuándo se podrá salir a trabajar, a recrearse y a consumir con libertad? Alguien podría hacerse esa pregunta. Pregunta que podría sugerir establecer quién creen las personas que está en el trono. Aun cuando responda o afirma, Jesús está en el trono. Lo está para que nos haga felices y satisfechos. Apocalipsis 5 sigue la revelación de Jesús sentado en el trono que inició en el capítulo 4. Pero con algunas variantes y otro asunto a tratar. Jesús está en el trono y recibe adoración 24/7 en su templo en su santo templo celestial. ¿Y por qué? Porque Jesús nos salvó. Apocalipsis 5, versículo 1 al 5. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido.
Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Estos primeros 5 versos dejan ver el problema de la humanidad, como también la respuesta de Dios a ella. El problema de la humanidad es creer ser el centro del universo. Se ama a ella misma en primer lugar, en segundo, en tercero, en cuarto y etcétera lugar. Dios, el creador, creó para compartir su esencia y ser amado y adorado en primer lugar. Y en consecuencia, amar lo que Dios ama correctamente. Pero nunca ha sido así desde el pecado del primer hombre y la primera mujer, según Génesis 3. Y la respuesta o solución a ello no está en el ser humano. La respuesta se identifica con el rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos, que tienen la mano derecha del que estaba sentado en el trono, en el versículo 1. Lo que leo en el versículo 1. Juan afirmó nuestro problema con el testimonio que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Según el verso 2. Es más, se escribió que, según el verso 4, y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Este era nuestro problema, y entre comillas, pasado. Era nuestro problema, porque según el versículo 5, uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Jesús ha vencido. Lo que afirma aquí el verso 5. Y en consecuencia es autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5, verso 9. Jesús nos salvó. Entonces hay 2 preguntas que quiero responder. ¿Cómo nos salvó? ¿Y para qué nos salvó? Y que empiezo entonces y que pretendo desarrollar para justamente sostener el título o el tema que resume el desafío de la sección. Toda la sección responde a estas 2 preguntas. ¿Cómo nos salvó? ¿Y para qué nos salvó? ¿Cómo nos salvó? El meollo del asunto es tratado desde el cielo. Fíjate que un ángel fue quien preguntó: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el sello? Versículo 2. El contenido del rollo tiene la respuesta de Dios para la realidad que Juan reconoce y que justamente no pudo contener su tristeza, decepción o quebranto. Dice que lloró mucho. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Romanos 3, versículo 23, según la Nueva Traducción Viviente. Hace unos años, el juez Emilio Calatayud publicó el libro Reflexiones de un juez de menores, en el que incluye el decálogo para formar un delincuente. Y ahí ofrece recomendaciones a los padres para que consientan a sus hijos y logren que el día de mañana puedan llegar a cometer actos delictivos. Sin duda, un sarcasmo. Voy a leer solo 5
de dicho decálogo. 1, derechos. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. 2, ética. No se preocupe de su educación ética o espiritual. Espere a que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. 3, alabarlo. Cuando diga palabrotas, ríase. Esto lo animará a hacer cosas más graciosas. 4, castigos. No le regañe ni le diga que está mal algo que... No le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejo de culpabilidad. Y 5, orden. Recoja todo lo que él deja tirado. Libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Y cierro comilla allí. Las afirmaciones sostenidas en este libro expresan el mal en el ser humano. Tanto padres e hijos necesitamos límites. Y ante esto, sin dudar, diría que es la razón sencilla por la cual Juan lloró mucho, según ahí el verso 4. Entonces vi, dice el verso 6, fue lo que dejó escrito Juan. Juan identificó lo que vio en el centro de una manera muy particular. El Señor se lo reservó para declarárselo a esta altura de la revelación. Lee y observa el verso 6. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. ¿Lograste ver cómo identifica al que estaba sentado en el trono en medio de los seres vivientes y los 24 ancianos, los mismos del capítulo 4? ¿Cómo los identifica? Ahí, la segunda parte del verso 6. Como a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Al final del verso 8, ¿ante quién se postraron los 24 ancianos? Se postraron delante del cordero. Y al final del verso 9 disipa la sospecha al decir otra vez de que él fue quien fue sacrificado. ¿A qué escena te recuerda, según el Evangelio del apóstol Juan? Leo en Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Apocalipsis 5, versos 12 y 13 vuelve a hacer referencia al Cordero sacrificado. Leo, verso 12. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y el versículo 13. Oí a cuanta criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cómo Jesús nos salvó? No hay la menor duda que dando su cuerpo como ofrenda a Dios por los pecados de la humanidad.
según lo establecido en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo. La revelación a Juan es para afirmarle lo que había visto, para afirmar a los que hemos creído en Jesús. La revelación a Juan es para afirmar justamente a quienes hemos creído en Él que hay algo mucho más importante para Dios y que su único Hijo amado sí lo pudo hacer. Salvar la creación con su cuerpo sacrificado. Tomar el lugar del Cordero perfecto para dar vida a quienes creemos. Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. No obstante, hay otro asunto con respecto a cómo nos salvó. Jesús nos salvó con su cuerpo sacrificado, pero ¿cómo nos salvó a nosotros miles de años después de su sacrificio en la cruz? ¿Cómo Jesús salva hoy? Según el versículo 6, la segunda parte, Juan identifica que el Cordero, fíjate, tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es este personaje? La Nueva Traducción lo traduce así, versículo 6, desde la segunda parte, dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios es este que recibió el rollo de Jesús para difundir su contenido a todas las partes de la tierra. Esto aclara muchísimo más el contenido del rollo. Según Juan, capítulo 16, versos 7 al 9, Jesús dijo, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Y salto hasta el verso 14 y veo el verso 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces podemos afirmar que el contenido del rollo es el Evangelio de Jesucristo que se nos predicó y al cual creímos y nos hizo salvos. O nos hizo nacer de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, que es lo que dice Juan según el capítulo 3, versos 6 al 8. No te sorprendas que te diga, tienes que nacer de nuevo, porque el que no nace de agua del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y es el Espíritu Santo el protagonista por el cual sigue justamente difundiéndose el Evangelio para salvación de los que creen en la actualidad. La respuesta no está en el hombre ni en la mujer. La respuesta es el Evangelio de Jesucristo, auspiciado por el Espíritu Santo como consolador, que nos dijo, eres pecador por creer ser el centro y no amar, ni adorar, ni servir a Dios correctamente. Jesús es quien
nos salvó con su muerte en la cruz. Y solo entonces es posible aprender a amarlo, adorarlo y servirle como Él manda. Jesús nos salvó. Sirvámosle. Así Jesús nos salvó. Y sigue salvando de la misma manera en la actualidad, diciendo lo mismo a los que aún no han escuchado de Él, de Jesús. Son pecadores. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, ahora nuestro Señor. Dios no ha cambiado el mensaje, aunque muchas personas sí lo han cambiado en el correr del tiempo. Pasó entre aquellas 7 iglesias y ocurre hoy. Y seguirá ocurriendo hasta cuando Cristo regrese por su verdadera iglesia. Mientras llegue ese día, el compromiso de los salvos por Jesús es afirmar el para qué nos salvó. Es afirmarse sobre esa elección de gracia y misericordia para servirle a Dios. Y por supuesto comprender cada vez más cómo se le sirve a Él. La semana pasada una amiga de nuestra casa perdió a un familiar justamente por el COVID-19. Las secuelas del virus llevaron a su familiar a la muerte. Y bueno, lloró mucho ella porque reconoció que justamente quien muere sin Cristo es trágico. Es lo peor que le puede pasar al ser humano. ¿Para qué nos salvó? Nos salvó para ser su pueblo. Nos salvó para ser sacerdotes al servicio de Dios. Nos salvó para reinar junto con Él la tierra en la eternidad. Dice el verso 8 al 10. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y ante circunstancias como esta y el texto expuesto, debemos revisar cuáles son las oraciones que el pueblo de Dios debe presentar. Dice el verso 9, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. A algunos les encanta leer esto, pero evadir lo anterior. Y bueno, tendremos que justamente preguntarnos a nosotros mismos, porque ahí estamos los pibeños, alcanzados por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Yo en el año 95. ¿Cuándo fuiste alcanzado por el Evangelio? ¿Cuándo naciste de nuevo? Se nace una vez. Y en consecuencia, asimilar, crecer, progresar en cuanto al para qué. Nos salvó para poner nuestra atención exclusiva en el que está sentado en el trono. Y este es Jesús, quien nos salvó para que le sirvieras a Dios. ¿Y cómo? Participando en la gran comisión, en el aquí y el ahora, con los que aún están con vida, y entre los pueblos aún no alcanzados con el Evangelio de Jesucristo. ¿No leíste el verso 9 y 10?
Así como fuimos alcanzados nosotros, sin dudar, Dios quiere usarnos para alcanzar a otros para su gloria. Y repito, el Dios de este mundo trabaja 7 días a la semana. El Dios minúscula de este mundo trabaja 24/7 para proponer otros asuntos a la humanidad para que no atienda la necesidad real que hay en ella. No tener al Dios verdadero en el centro de la vida. Y Apocalipsis nos dice de lo que ocurre y lo que tiene que ocurrir, como también nos dice lo que está ocurriendo. Este fue el título de la noticia en la web. Mundo enfrenta catástrofe generacional en educación. Jefe de la ONU. Antonio Guterres señaló que a mediados de julio las escuelas estaban cerradas en cerca de 160 naciones, afectando a más de 1.000 millones de estudiantes y que al menos 40 millones de niños no han tenido educación preescolar. Esas ausencias se suman a los más de 250 millones de menores que ya no iban a clases antes del inicio de la pandemia y que solo un cuarto de los alumnos de secundaria en países en vía de desarrollo egresan con competencias básicas, dijo en un comunicado emitido por video. Ahora nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas, dijo Guterres en el lanzamiento de la campaña Salvar Nuestro Futuro. Cierro comillas. La pandemia con el COVID-19 lo que hizo fue evidenciar en demasía el problema humano. Desigualdades que son solo síntomas del problema mayor y el problema real. Pero la ONU ni su secretario general lo observa así. Y no tendría por qué. Porque a quienes Dios le encomendó la misión de justamente ser su reino de sacerdotes, es a su iglesia. Es a nosotros. Y la respuesta está en el rollo. Está en el Evangelio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo busca verdaderos adoradores, como también verdaderos servidores para Dios. Jesús nos salvó. Sirvámosle. La respuesta no es la educación. La respuesta es el Evangelio, que en cuyo caso usa tu educación y la mía para llegar lejos y alcanzar a los que justamente son pecadores y en consecuencia están muertos. Y no se trata de reconocer lo bueno que es Dios por la educación recibida, sino reconocer que éramos pecadores. Y aún así, Cristo murió por nosotros. Y justamente porque lo amábamos a Dios, lo amábamos a Él bajo ciertas condiciones. ¿Qué hay con el que no tiene estudio? ¿Qué hay con el que creció sin padres? ¿Qué hay con el que creció sin salud, sin comodidades? No se trata de reconocer que Dios es bueno por lo que recibimos, sino si se trata de reconocer que éramos pecadores y que lo amábamos bajo ciertas condiciones, y no por lo que Él hizo
en la cruz. Y punto. Lo hizo por ti y por la humanidad. Lo que hizo por ti y por la humanidad. Y en ese instante del evangelio expuesto, en donde lamentablemente hoy precisamente se recorta, se mutila, se trafica con ella, las personas mueren o viven sin conocer quién está en el centro, quién es el verdadero Salvador. Juan oyó también, según el versículo 13, a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y subrayo una vez más el verso 14. Leo una vez más el verso 14 y lo subrayo. Los 4 seres vivientes exclamaron, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Hay una completa conexión entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entre estos 24 ancianos y estas figuras, estos 4 seres vivientes, desde Ezequiel hasta Apocalipsis. Todo el contenido de la palabra de Dios, con las 12 tribus, los 12 apóstoles, todo en su conjunto, son suficientes para salvar justamente a quien cree en Él. Para hacer un alto y justamente no desestimar el regalo de Dios en Cristo Jesús, su salvación y su evangelio, que necesita seguir siendo con urgencia difundido, hoy más que ayer. Hay una completa conexión entre ser salvo y servirle a nuestro Dios, como el servirle y adorarlo. Y es muchísimo más que entonar canciones, las que cumplen un propósito, sin duda. Pero se trata de que nuestra conexión de lo que cantamos y lo que hay en el corazón sea estrecha. Es rendirse ante Él. Y esto solo es posible entendiendo que lo necesito para lograr hacerlo. Sujeto a su palabra escrita, que justamente Pablo escribió, según Efesios 4:17, que esta es la espada del Espíritu Santo. Jesús nos salvó. Sirvámosle. Juan estuvo preso por causa de la verdad. Sigue habiendo iglesias mezclándose con la cultura predominante y otros que van en contracorriente. No mucho. Se sigue adorando día y noche al Dios de este mundo. Sea con una estrella del espectáculo o sea con una idea, algún hábito o alguna persona que no es Jesucristo. Y ante esto el Espíritu Santo nos sigue exponiendo a la verdad de Dios. Jesús nos salva, sirvámosle. Él está en el trono. ¿Qué decides? ¿Lo crees? ¿Seguirás creyendo? Jesús nos salvó. Sirvámosle. El proyecto Imán está preparando una capacitación. Es mi oración, así como muchas se elevan a Dios. Esas oraciones que son las copas de oro que
que son las oraciones del pueblo, es mi oración, que no lo pases por alto. Y que si hemos de llorar o de alegrarnos, es por desatinar en lo que le interesa a nuestro Dios. O después de habernos expuesto a la verdad de su testimonio, girar 180 grados y volver a Él. Volver a Él para ser enviados por Él como reino de sacerdotes, pueblo escogido, pueblo que se somete al Rey de Reyes y Señor de Señores, para servirle desde hoy y por la eternidad, en este lado del cielo, para la gloria de Dios nuestro Padre, al que está sentado en el trono, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero resucitado, sacrificado y resucitado, y para la salud de las naciones, que en cuyo caso será en consecuencia de la salud de su iglesia local. Que Jesús te sustente. Nos volvemos a ver entonces el domingo. Jesús nos salvó. Sirvámosle. Hasta la próxima.